Hola, continuando con las auditorías NAPCAT, mi nombre es Francisco y continuaré con el punto 16.b. Auditoría de trabajos de acondicionamiento, laminado y unión secundaria, no aplicada en el procedimiento central. Ok, superficie de unión. En las superficies de unión en piezas compuestas en el área aeroespacial generalmente requieren preparación de la superficie. Por lo general, las superficies de unión se limpian. Por lo general se rascan o se lavan con solvente o se le tiene una capa desprendible inmediatamente antes de la unión secundaria. Siempre se debe asegurar de que las raspaduras no dañen las fibras subyacentes y a la vez también se debe asegurar que las piezas se manejen con cuidado y se unen detalles correctos por dibujo y orden de trabajo. Pues eso es muy aplicable cuando hay momento de unión, porque debe de estar limpia la pieza. Por ejemplo, cuando se unen dos piezas y una está más rasguñada que otra, se le debe lijar algo similar. Verificación. La verificación, aquí es importante al verificar la entrada de datos de la tarjeta de control, para que en eso se pueda verificar que la vida útil esté dentro del tiempo asignado o se haya extendido adecuadamente siguiente el procedimiento aprobado. Aquí la aprobación es más de los mandos altos, que es cuando dice que ya construyó la pieza y para certificar la firma del ingeniero es lo importante para decir que esa pieza está lista para construir. Instrucciones de trabajo. Las instrucciones de trabajo del trabajo, o también se puede decir órdenes de trabajo, deben desglosar la secuencia de colocación, la secuencia de unión y capa por capa mostrando la ubicación de la capa y orientación. A la vez es el orden en que cada uno se coloca en un molde. Las instrucciones es por lo general ya dictadas o se dice en un papel o es antes dicha. Pasando a los barridos manuales. Los barridos manuales son ayudas de taller utilizadas por los técnicos de colocación para colocar capas de material preimpregnado en un molde. Esto es como antes del proceso. El barrido permite que el operador aumentara la presión localizada y eliminar espacios de aire, burbujas y todo eso. Yo, por ejemplo, en la clase de proceso de manufactura había visto algo similar que es molde por inyección, todo ese tipo. Yo he visto ejemplos de esto y se le dice sobre molde, que es cuando el plástico o el material que se está utilizando se haga de más. Luego pasamos a superficies detalladas, de detalles, perdón. Las superficies de detalles las superficies de detalles a unir deben estar protegidas contra daños, contaminación y suciedad. Los detalles metálicos tratados en la superficie pueden protegerse con papel artesanal o pueden tocar la superficie de la herramienta de las herramientas limpias. Esto es cuando tú, por ejemplo, quieres limpiar, ocupas hacer algo y antes de eso debes tener las herramientas sanitizadas o algo así para que no contamines el material que deseas trabajar. CCA, la colocación y ensamble de unión metálica PREP que se puede realizar en el mismo CCA. Las dos áreas, sin embargo, serán segregadas. Esta segregación debe incluir un área de piso contigua identificada, mesas de trabajo separadas y herramientas de ayuda de taller personalizada. Esto lo podemos ver en la clase de instrumentación o la práctica de mediciones. Yo lo llevo en protocolos. Esto nos enseñó el profesor diciendo que CCA es la separación y un tipo de trabajo en equipo que debe estar coordinado para que no se llegue a dañar el aparato. Verifilms. Los verifilms son láminas de material que simulan adhesivos de película y se utilizan para las comprobaciones de montaje previo al montaje. Es como un tipo de pegamento, se podría decir, para verificar las herramientas al permitir la medición de la línea de unión en toda la pieza. La pieza se cura con el verifilm, pero luego se desmonta porque la película no es adhesiva. Es algo como que contrario, pero es algo necesario para poder ir al proceso de laminación y todo eso es lo que dice la auditoría. Bueno, ahora pasaré al segundo punto que me toca a mí. Es el 16.c, auditoría de trabajo para eliminación y unión secundaria, LRP only. Esto es llenar el molde con la preforma o trenza. Preforma ya está moldeada. Como es una normativa y aparte que es una auditoría, los moldes, habla también aparte de otro tema, los moldes son para crear un cierto producto, ya sea de plástico o un polímero o de un metal, pero para las auditorías son muy importantes, ya que la utilización de materiales dentro de su vida útil y tiempo de espera.
Aquí es verificar la entrada de datos de la tarjeta de control para verificar que el periodo de validez esté dentro del tiempo asignado o se ha prorrogado adecuadamente tras el procedimiento aprobado. Para adhesivos de una sola parte, la vida útil puede no aplicarse. Las presentaciones pueden tener una vida útil o tiempo de inactividad debido a las aglutinantes o en las fibras o adhesivo en la tela. Para los adhesivos se puede decir que su vida útil es larga, ya que es como un tipo pegamento, es como cuando tú pegas una tabla a una pared o algo similar, pero es para unos ciertos láminas, polímeros, etcétera. Eso tiene una vida útil, pero casi siempre he visto en videos que cuando tú quieres quitar una pieza y está y no está reforzada es por adhesivos. Siempre lo hacen como con caliente, como si estuviera en un celular, lo hacen de forma caliente. ¿Cuándo comienza? La vida útil o tiempo de inactividad para comenzar en la fecha de fabricación de la trenza o en el momento de aplicación del adhesivo. Siempre debe ser importante tener el cuándo empieza y cuándo termina. Se debe anotar todo porque así se puede llenar una tabla. El cuándo comienza. El cuándo comienza empieza desde que se empieza a crear. Porque no es como, ya terminé la parte esa y de ahí voy a empezar. No, se empieza desde que se empieza a crear. De ahí es el cuándo comienza la vida útil. Continuando con la diapositiva anterior, la instrucción de trabajo debe tener áreas para registrar el inicio de vida útil. Siempre se debe tener una tabla, algo similar, donde anotes a qué horas y cuándo se hizo, porque de eso depende cuánto va a durar el material, o si se ha descompuesto, cuánto lleva el tiempo de vida y todo eso. Para registrar el final, que generalmente el inicio de la infusión o el comienzo de la curación. Esto, como dije ahorita, se anota todo el trayecto desde que se creó, por dónde pasó, el tiempo de vida que se tiene, etcétera. Requisitos para instalación. Eso sí es uno importante. Si existen requisitos del cliente para la instalación, el cliente siempre va a decir cómo y qué va a tener nuestro laminación o molde, etcétera. eh, Verifique que la instalación es conforme. Siempre el cliente tiene la razón y por eso el cliente antes de la planeación va a especificar cómo va a querer todo. Así como desde cuánto tiempo va a tardar en hacerse uno, el tipo que quiere. Y se consulta la especificación del cliente para determinar los requisitos necesarios. Por ejemplo, si tú necesitas hacer un cambio ya que falló o no queda bien la pieza o algo así, debes especificar con el cliente si quieres que hagamos un cambio de diseño o un cambio de planeación. Asegurarse de que el rendimiento y las trenzas se coloquen en los moldes sin fusión. Todo esto es de acuerdo con los requisitos del cliente, como se mencionó anteriormente. Esos pasos no es como que la empresa decir, yo quiero esto porque es más seguro, es más rápido. No, esta parte siempre se debe tomar antes cuando se hace el contrato, todo eso, porque el cliente va a especificar cómo quiere los pasos, cómo quiere hacer las cosas. Pero en causa de ausencia, porque llega a pasar de que el cliente es de Europa, ¿no? De otra parte del mundo, y tú estás en Estados Unidos. En el centro del requisito del cliente, la colocación de las actuaciones o trenzas dentro de los moldes se realizará dentro del CCA para protegerse de los contaminantes. Eso es como si quieres hacer un extra y que no está el cliente y necesitas hacerlo para antes de que se acabe el tiempo del proceso, debes de ir a una zona aislada donde no existan más personas y más contaminantes de otros materiales que puedan dañar el producto final. Los procesos típicos que no se permiten en CCA son aplicación de liberación de humo líquido, mecanizado, rectificado, taladrado y lijado. Esto sí, se deben tener unas herramientas necesarias y especificadas por el cliente. Pudrición de aerosoles y pintura. La pintura y todo eso debe ser el cliente, ya que si el cliente quiere un color rojo y le ponemos un color azul, estamos dañando el contrato. Comer y beber y fumar. Esto, como en todas las empresas, no puedes hacer en esas áreas. Barrer o aspirar con escape de CA, limpieza sin cubrir partes, hacer funcionar un motor de combustión y colocación de piezas sin guantes. Ya que cuando una pieza está nueva y tú la colocas sin guantes o sin protección, puedes dañarla al producto final. Y llegamos a los últimos puntos. Instrucciones de trabajo o órdenes de trabajo. Se deben desglosar la secuencia de colocación. La secuencia de unión debe ser capa por capa, mostrando la ubicación de la capa. Esto es hacer como decir
En la laminación y en la unión se hace paso por paso, mostrando o sea, la capa, que es como la pintura o el metal que está ahí, que se muestre, pero dándole más. La orientación y el orden en que cada capa se colocará en el molde. El molde siempre va a ser el mismo. Lo único que vas colocando es la lámina o el material que quieras deseable para el objeto que sea necesario. Todas las demás operaciones deben desglosarse en una secuencia similar y documentarse para que el operador las siga. Siempre debe estar como un cuadro, un cuaderno con todos los pasos y todo necesario para que el operador pueda hacerlo. Los espacios para registrar trazabilidad del lote o lote de material en particular, el número del ciclo de curado, las condiciones ambientales en CCA. Todo esto es importante, debe estar anotado en una hoja técnica, para poder ver las especificaciones necesarias para poder crearlo, ya que no solo se puede, algunas piezas con moldes que solo se pueden en una cierta área que no esté contaminada o que, no, o que con ciertas herramientas que esté especificada. Tipos de equipos. Se pueden usar diversos equipos y otra información pertinente para el trabajo también debe incluirse en el orden de trabajo. Esto sí, se puso cualquier equipo para poder hacer el molde, para poder hacer todo lo necesario. Solamente que el cliente debe especificarlo antes de poder hacerlo. La orden de trabajo debe incluir ubicaciones para la verificación de inspección de las operaciones. Sí, debe tener diferentes puntos las áreas y están estrategias, ya cada empresa va a tener su punto. Solamente que cada máquina que se utilice debe estar anotada y certificada, ya que no cualquiera se puede meter a la máquina, puede provocar accidentes, etcétera. Verificación de nuevo, pero es la verificación sobre el segundo punto. Verifique que los detalles estén colocados según las instrucciones del trabajo. Ya las instrucciones dadas al operador o antes se debe estar checando como un checklist paso a paso. Las tolerancias generalmente se definen en el dibujo y especificación del cliente. Yo vi una clase de tolerancias y la verdad se hace dependiendo el ángulo, dependiendo la pieza, la forma, todo se hace dependiendo de eso. Ya viendo los últimos detalles, todos los detalles se colocarán en los moldes, como se define en el dibujo de ingeniería. Siempre hay un dibujo que especifica todo, porque esto como lo va a creer el cliente, todo eso. Los detalles pueden indexarse en las herramientas o las herramientas indexadas pueden ayudar en la ubicación. Si se requiere cortar, recortar, realizar pequeñas modificaciones, asegúrese en que los operadores estén protegiendo los materiales en contacto y que se elimine el FOB. Sí, como siempre que se hace una modificación, siempre debe estar alerta el operador o se le debe decir al operador que va a llevar ciertos alineamientos nuevos, porque no siempre el operador está preparado para todo. Continuando, no aplicable. Esto no se aplica a materiales auxiliares, consumibles, prescindibles. El corte de fibras o tejidos secos se puede realizar en CCA o en MA. Esto se debe saber y debe saberse el operador y debe estar también a la vez en la carpeta donde está toda la información. Cortes. El corte de fibras y tejidos secos se puede realizar en CCA o EMA. Puede diferenciar los preimpregnados y los adhesivos de la película. Siempre los cortes son específicos. Lo hice, por ejemplo, en el dibujo de ingeniería, todo eso. Eh, Esto se debe a que el proceso de corte para fibras y telas secas pueden dispersarse en partículas sueltas. Siempre todo eso está controlado en un área específica con el CCA. Y como se había controlado, los procesos CCA y EMA, los productos deben protegerse de los contaminantes transportados por el aire. Siempre estar en un lugar, hay áreas específicas para estos lugares. La habitación puede ser una habitación separada o un área con cortinas. O ubicar el área que corte 50 pies de otros procesos. Siempre está separado y alejado, porque si llega a quedar una partícula de otro material puede afectarlo, puede hasta lograr fatigas. Y hasta aquí sería todo. Espero que les haya gustado lo que llevo y mi compañera continúa con las siguientes auditorías. Hasta luego.